Bienvenidos a la clase número 2. Hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Así que todos, por favor, tomen sus Biblias. Les pido que tomen sus Biblias y la puedan mostrar ahí bien frente de la cámara porque la vamos a usar bastante. Ahí el tío Julio tiene una Biblia. La hermanita Claudia también la está mostrando ahí. El hermanito Juan. Muestren sus Biblias porque ahí está la hermanita Sandra, muy bien, el Luchín, la Mariel, ahí la Yuri también va a mostrar su Biblia, bien. Es importante, hermano, que nosotros tengamos la palabra del Señor. Hoy es casi difícil, no imposible, pero es muy difícil tratar de explicar todo lo maravilloso que es la Biblia en 45 minutos. No obstante, vamos a dejarlo como una clase introductoria y tal vez en un futuro hacer, no sé, unas 2, 3, 4 clases. Vamos a pedirle también ahí la ayuda al pastor para que podamos hacer, no sé, una especie, tal vez no seminario, pero un estudio intensivo de la palabra de Dios. Ver el tema de las versiones, aprender cómo llegó la Biblia hacia nosotros, y es un tema bastante interesante, pero hoy lo vamos a ver de una forma más general y lo vamos a ver de una forma más práctica. Entonces, la palabra de Dios. Y para empezar vamos a hacer un esgrima bíblico. Vamos a hacer una espada bíblica, así que tomen sus Biblias porque vamos a jugar a este juego que es icónico de los cristianos. Vamos a tomar nuestra Biblia, yo voy a decir un versículo y el primero que lo dice tiene que abrir su micrófono y leerlo. El primero que lo lea, entonces se va a llevar el primer punto. Así que les invito a mis hermanos a que puedan tomar sus Biblias porque tenemos un premio. Ya, vamos. Vamos, los jóvenes se ríen nomás por mis premios. Ya, vamos a ver el primer versículo. Primero, confírmenme, ¿todos tienen sus Biblias? Oh, yeah. Miren, voy a hacer una cosa, voy a dejar de compartir pantalla para que así nos podamos ver todos y yo pueda ver bien quién habló. Bien, ¿todos tienen sus Biblias? Sí, correcto. Recuerden, solo pueden abrir sus micrófonos cuando tengan el texto. Primer versículo. Dice así, de verdad hay un premio, hay un premio. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bien, pero alguien habló antes, creo que fue la Valentina, ¿verdad? Ah, dale. Ya, no alcancé a escuchar, pero como estoy bondadoso hoy día, voy a tener misericordia, va a ser un punto para los dos. Así que punto para Vale y punto para el tío Julio. Muy bien. Vamos con el segundo. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Amados hijos, saludos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Muy Por Dios bien. luego y acción de gracias. Segundo, vale, si puedes colocar el computador un poco para... No es que esté diciendo que la hermana no va a responder ninguno, pero un poco, girarlo un poco para ti, para que se escuche más fuerte, pero muy bien, vale. Vamos con el tercero. El primero ya lo hicimos, el tercero, este está más difícil. ¿Preparados? Jueces 6:12. Jueces 6:12. Ah, este está difícil. Este está difícil. Jueces 6:12. Jueces 6:12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Muy bien. Punto para Bernardo de Santiago de Chile. Vamos con el otro. Salomón 2:3. Pero si no existe Salomón, pues. No existe, pastor. Ya. Vamos. ¿Ah? Salmo 37:4. Salmos 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová, Jehová, y en él y te él te concederá las concederá las peticiones de tu Ya, peticiones yo corazón. la primera voz que escuché fue la del Luchín. Así que Luchín, Gracias. No. dale, léelo, Luchín. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Ya, muy bien. Vamos con el quinto.
Hechos 29:6. Hechos 29:6. No existe. Ya, muy bien, hermanito Juan, porque Hechos llega hasta el capítulo 28. Y 28. solo por haberlo dicho inmediatamente se gana 2 puntos. No, ya gané ya el concurso, ya, pues con eso mejor. 2 puntos para el hermano Juan porque Hechos llega hasta el capítulo 28. Muy bien. No, para mí hay gato encerrado acá, ¿no? Ahí entre la amistad entre Juan y el pastor Jano me deja pie Pura duda. trampa. Están coludidos los Lo Vamos dos. con el dejo- sexto. lo Hebreos dejo en el- 4:12. Ganador y Hebreos perdedor. 4:12. Hebreos 4:12. Tienen que hablar fuerte, ¿eh? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los Coyunturas y los discierne tuétanos los y pensamientos, las pecados. intenciones y el corazón. Ya, muy bien, hermano Juan. Se escuchó poco, pero está correcto. La puntuación va: 3 puntos para el hermano Juan, 2 para la Vale, 1 para el tío Julio, 1 para el Bernardo y 1 para el Luchín. Ahora, mis hermanos, agárrense porque vienen los versículos difíciles. Tranquilo que no son Hermano bromas. Juan, hay que mutearse. Ah, es verdad, hermano Juan, tiene que mutearse, ¿eh? Ya, yo lo voy a mutear. Ya, Me pillaron. te pillamos. Menos 5 al Juan, menos 5 Ya. puntos por favor. Descalificado. Estos valen 2 puntos, por favor, así que tienen que leerlo fuerte cerca del computador. Esdras 10:4, por 2 puntos. Esdras 10:4. Esdras 10:4. Levántate porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Muy bien. La Vale se atrasó un segundo en apretar el micrófono, pero los 2 puntos se lo lleva la hermana Sandra. Está peleada esta cosa. Vamos con el otro. Difícil. Filemón 1:12. Filemón 1:12. Filemón 1:12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recibe como a mí mismo. Muy bien, 2 puntos para el hermano Juan. Y el hermano gané. Juan comienza a tener la cabecera de este juego. Vamos con el penúltimo. Penúltimo. El hermano Juan tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ya, si gana el hermano Juan esta, ya ganó todo. Así que atentos, por favor. Esta va a valer 3 puntos. Esta va a valer 3 puntos. Dice así. Abdías 1:16. Abdías 1:16. Esta vale De 3 la puntos. manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Bien, pero ¿cómo tan rápido lo encontraste? Es que justo estaba viendo a Amós y estaba al lado de Abdías, pues. Muy bien. 3 puntos para Luchín. Y Pastor Jano, vamos con... Pastor No, Jano, sí, con él. queremos ver el celular del hermano Juan. ¿Qué marca es, por favor? Ahí pues, tiene la app esta, ¿no es? No, ahí iPhone 12. justamente. Sí. Ya, vamos con la última. Esta es la mire última lo que y tengo, esta mire. vale también 3 puntos. Aquí puede ganar el hermano Juan o el Luchín. O puede haber un empate. Dice el último. Judas 1:21. Judas 1:21. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Judas 1:21. No os es escrito como si no ignoraseis la verdad, sino que porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y muy bien. El Bernardo se quedó con la palabra en la boca. 1, 2, 3 y tenemos un flameante ganador y esto es nuestro hermano Luis Yuxin, así que aplausos virtuales. Muy bien, Bravo, bravo. muy bien. Y el segundo lugar se lo lleva 1, 2, 3, 4, con 5 puntos nuestro hermano Juan Mondaca. Tuve Así que 6. felicidades para los ganadores. Bien, hermano. A través de su palabra, Ya, pero ¿por qué? Argumenta un poco tu respuesta. porque nos dan, o sea, nos muestran, nos
Recuerda las proezas que ha hecho, como las características de Dios, lo que Él quiere, sus deseos, Ya, lo que muy Él quiere de bien, muy bien, nosotros. vale. Muy bien, vale. Vamos con la segunda pregunta. Quiero escuchar la opinión. Hermano Juan, la hermana Tania está ahí. Sí, hermana Tania, le voy a preguntar a usted. ¿Qué pasa si alguien no lee la Biblia en un día, en una semana? ¿Qué pasa? ¿Afecta en algo? Claro que sí. Afecta cuando nosotros no leemos la Biblia, nos volvemos autosuficientes, no creamos esa dependencia del Señor, o sea, aparece nuestra soberbia, porque la Biblia es la palabra de Dios y siempre nos está dando las indicaciones de lo que debemos hacer, de lo que no debemos hacer, como bien decía, nos da a conocer atributos de Dios, nos da a conocer qué es la santidad, qué es lo que es el pecado. Cuando yo no leo la Biblia, empiezo a actuar bajo mis propios pensamientos, mis propias convicciones de lo que yo creo, y eso se sale totalmente de lo que Dios dice. Entonces, afecta bastante. Muy bien, hermanita Tania. Tío Julio, ¿le aburre leer la Biblia? No. No, porque yo considero que hoy en día leer la Biblia, bueno, siempre ha sido muy importante. Y para mí leer la Biblia es el manual de vida, es el manual de que uno tiene que seguir. Y con respecto a lo de la Biblia, se me viene el primer versículo que leímos con la Vale, que es Salmo 119, 105, que es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no leemos la Biblia, no vamos a andar en la oscuridad y vamos a hacer nuestras cosas a nuestra propia prudencia y a nuestra propia opinión o sabiduría, digamos. Mientras busquemos la palabra de Dios que está en la Biblia, vamos a estar todo bien. Es el manual de vida que nosotros tenemos, los hijos de Dios. Así es. Gracias, tío Julio. Miren, estas preguntas introductorias son muy importantes porque nosotros como hijos de Dios debemos saber de que para yo escuchar a Dios, Él me dejó un medio, Él me dejó un canal y es su palabra. Entonces, muchas veces nosotros queremos escuchar a Dios por medio de diversas opciones y olvidamos la más importante, que es su palabra. Entonces, en esta clase yo quiero que ustedes reflexionen, yo quiero que reflexionemos, más que aprender curiosidades o aprender de dónde viene, cómo se escribió, es que reflexionemos la importancia que tiene la santa palabra del Señor en nuestra vida. Porque si yo te pregunto cuánto tiempo al día pasas leyendo tu Biblia, yo creo que más de alguno diría, pucha, a veces a lo más leo un versículo, o leo un pan diario, o me leo un capítulo semanal. Y eso va a dejar en evidencia cómo está tu relación con Dios. Porque claro, imagínense, yo oro todos los días, yo oro al Señor. Por consecuencia, mi alma va a tener sed de Dios. Y yo, para poder escuchar a Dios, tengo que ir a su palabra. Lógicamente, cuando escuchamos una predicación, estamos escuchando ¿qué cosa? La palabra. Cuando estamos alabando, estamos diciendo ¿qué cosa? Lo que la palabra nos dice. Entonces, este es el libro que usted tiene en sus manos, que algunos son de un color, otros son pequeños, otros están tal vez más rayados, otros están más nuevos. Ese libro es fundamental, es necesario, es importante para nuestra vida espiritual, porque es lo que Dios dejó en nuestras manos para nuestra vida espiritual. Quiero que reflexiones por 10 segundos cómo está tu relación con Dios. No tu relación con la Biblia, porque existen teólogos que se saben toda la Biblia, pero que no tienen una relación con Dios. Aquí no estamos hablando de leer la Biblia para tener más conocimiento, sino que estamos diciendo que debemos leer la Biblia
porque tenemos que relacionarnos con Dios. Entonces vamos a ver una introducción, y aquí yo tengo uno completa la oración. Los que puedan anotar, anótenlo, porque esto es importante y es pregunta de prueba, acuérdense. La palabra Biblia viene del griego biblos, que significa conjunto de, ¿alguien sabe? ¿Un compendio de libros? ¿Compendio de libros? Conjunto de libros, muy bien. Eso es lo que significa la palabra Biblia. Ahora, si la palabra Biblia significa un conjunto de libros, ¿cómo es el término correcto para referirnos a la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Santa Escritura? Muy bien, Luchín. Miren, esto yo lo tengo aquí en un libro, no lo pude pasar al PowerPoint, pero ustedes lo pueden anotar ahí. Esto es bastante interesante y ustedes lo pueden buscar también después en sus casitas. Miren, el término escritura aparece 22 veces en la Biblia. El término escritura. El término escrituras, con ese al final, escrituras, aparece 26 veces en la Biblia. El término santas escrituras aparece una vez. Y el término sagradas escrituras también aparece una vez. Tenemos también otra forma de referirnos a la Biblia, pero la idea es que nosotros podamos comprender de que el término Biblia, va a sonar raro, pero no aparece en la Biblia. Por ejemplo, otros nombres que la Biblia tiene: la ley de Dios, las palabras de vida, el mensaje de Cristo, la espada del Espíritu, la verdad, la palabra de Dios, la palabra de vida, las palabras del Señor. Entonces, cuando nosotros decimos Biblia, por eso muchas Biblias dicen Biblia Sagrada, o Escritura Sagrada, o Santa Biblia. Por lo mismo, porque se está dando a entender de que este concepto Biblia significa un conjunto de libros, porque no fue escrito así como de comienzo a fin. Por eso les digo, a mí me encantaría estar hablando toda esta clase tal vez de cómo se escribió la Biblia, pero no podríamos avanzar. Entonces yo me comprometo a que vamos a hacer unas 2 o 3 clases solamente de eso, y vamos a invitar gente experta y vamos a hacerles preguntas y todo ese tema. Pero en resumen, la palabra Biblia significa ¿qué cosa? ¿Conjunto de qué? De libros. Conjunto de libros. Muy bien. ¿Cuántos capítulos tiene la Biblia? 66. Ya, y esto es pregunta de prueba. Por favor, anótelo, escríbalo, recuérdelo, porque esto lo voy a preguntar en la prueba que vamos a hacer al final. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia tiene 66 libros. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, tío hermano Juan? Hermano Juan. No lo escucho. Estoy haciendo la gran Sergio. No estoy seguro si son 36 o 39, no estoy seguro. ¿Ya? ¿Alguien chutea un número o algo? ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. 39, muy bien. Estuvo cerquita. Tiene 39 el Antiguo Testamento. ¿Y el Nuevo Testamento cuánto tiene? Matemática ahí, 66 menos 39, hermano Juan. 27. Muy bien ahí, Marcos Crossley, que respondió. Entonces la Biblia posee ¿cuántos libros, hermanos? 66. La Biblia tiene 66 libros, tiene 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos autores creen ustedes que tiene la Biblia?
A ver, alguien que pueda, le voy a preguntar a nuestra hermana, creo que está conectada. Hermana Desiree, ¿cuántos autores crees que tiene la Biblia más o menos? No sé. Pero más o menos, así como redondear un número. Bueno, el autor, es que no sé, no sé. Ya, No sé tranquila, cómo tranquila, decirlo. tranquila, no pasa nada. Marisol, ¿estás ahí? Sí, ¿Cómo estás? ¿Cuántos libros crees, o sea, perdón, cuántos autores crees que más o menos tiene la Biblia? a ver si son como 66 libros, pero no todos lo escribieron autores diferentes. Deben ser un poco menos. Como, yo creo que como 60 autores. Ya, ok, muy bien. La respuesta es 40. Más o menos, la Biblia se escribió por cerca de 40 autores. ¿Y saben qué? Es maravilloso esto, hermanos, porque la unidad y la armonía que tiene la Biblia, la Santa Escritura, es maravillosa. Ponte a 40 personas a escribir algo, ¿va a haber alguna contradicción? ¿Qué creen ustedes? Claramente que sí. Claramente va a haber alguna contradicción. 40, no eran bautistas, 40 autores que demuestran la supremacía de la santa palabra del Señor. Entonces, ellos tenían forma de pensar diferentes, ellos tenían costumbres diferentes, ellos tenían sociedades y culturas diferentes. Porque supongamos estaban la cultura babilónica, la egipcia, la hebrea, la romana, pero el mensaje central de la palabra es el mismo y no cambia. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que sucede este acto milagroso de que 40 autores... ¿Y saben cuál fue el periodo? Fue más o menos en un periodo de aproximadamente 1600 años. 1600 años. Entonces, ¿por Amén. qué creen ustedes que a qué se debe ese acto? Amén. Hermanita Sandra. Yo creo que la respuesta la encontramos en segunda de Timoteo 3, 16, 17, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparada para la buena obra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que todas esas personas que escribieron la Biblia no la escribieron porque ellos fueron autosuficientes, sino porque el Señor los inspiró en su momento y en su tiempo determinado. Amén. Por ende, la única forma que podemos explicar que 40 autores, culturas diferentes, idiomas diferentes, sociedades diferentes, características diferentes, en lugares diferentes, en un periodo de 1600 años, escribieran algo que no se contradijera, como dijo la hermana Sandra, es porque es plenamente inspirada por Dios. O sea, en otras palabras, cada escrito proviene ¿de quién? Proviene de Dios. Muy bien. Y aquí estaba el texto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces yo le hago esta pregunta. Tío Julio, ¿la escritura es inspirada por Dios? Por el Espíritu de Dios. Incorrecto. Hermana Claudia, ¿la escritura es inspirada por Dios? Sí, inspirada por Dios, no. Incorrecto. Hermana Alondra, ¿la escritura es inspirada por Dios?
No, ya. Ya, ¿y por qué no? Por descarte. No, a ver, espérame. La escritura es inspirada por Dios. Miren, voy a colocar de nuevo. ¿Qué dice el texto? Toda escritura es inspirada por Dios. Ya, entonces, ¿la escritura es inspirada por Dios? Sí. Por el Lean bien. Pasado. Lean bien estas preguntas de prueba. ¿Qué dice el texto? Vamos al texto. ¿Qué dice el texto? Toda escritura, no la escritura. Ah, muy bien. Toda la escritura. Y ese es un detalle, mis hermanos, fundamental. Porque si yo digo que solamente una parte de la escritura fue inspirada por Dios, ¿y qué va a pasar con la otra? Muchas sectas, muchas religiones han nacido por causa de que consideran que solamente una parte de la escritura fue inspirada por Dios. No obstante, nosotros creemos que los 66 libros de la Biblia fueron inspirados por Dios. Si no está dentro de los 66 libros de la Biblia, entonces Dios no lo dijo. Así de simple. Debemos tener la total confianza de que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué significa inspirada? ¿Qué significa la palabra inspirada? La palabra inspirada significa que salió de la boca de Dios. Dios la sopló de su boca. Por eso nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y como aquí yo puse el adjetivo toda, también es importante. La totalidad de las escrituras proviene de la boca de Dios y por lo tanto no tiene error y es enteramente confiable. ¿Es importante ese detalle? Claramente que sí. Como cuando nosotros decimos, yo soy salvo. Amén, pero ¿quién te salvó? Debes especificarlo. Yo soy salvo por la sangre de Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Una vez me contaron de que han visto las Biblias que tienen los versículos de Jesús en rojo. ¿Han visto esas Biblias que tienen los versículos de Jesús en rojo? Una vez me contaron, yo nunca busqué información si eso era verdad, pero la persona que me lo dijo era un estudioso de la Biblia. Me dijo, ¿tú sabes cómo nació esas Biblias con los versículos de Jesús en rojo? Nació de una secta que solamente cree en las palabras de Jesús. Solamente en las palabras de Jesús. Para ellos, toda la Biblia, lo más importante y lo único que tiene relevancia es lo que dijo Jesús. Y por ello marcaron las palabras de Jesús en rojo. Lógicamente, fue una buena idea y eso se utilizó para el crecimiento espiritual de muchos, porque claramente uno le da la importancia a lo que Jesús dijo. Amén, es una buena idea que se copió. Pero la profundidad de ese asunto era no entender esto, no entender de que toda la escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis a Apocalipsis nosotros vemos ¿qué cosa? ¿Qué es lo que vemos de Génesis a Apocalipsis, hermanos? Si alguien lo puede decir. Un proceso. La palabra del Señor, la inspiración del Señor. Amén. Vemos la palabra del Señor, vemos lo que salió de la boca de Dios. No se olviden, cada vez que ustedes vean esta palabra inspirada, más allá de que, oh, estoy inspirado, voy a escribir algo. No. Porque yo les digo, si los autores hubiesen amanecido con ganas de escribir, hubiesen contradicciones, hubiesen dicho algo tal vez que no era para escribirlo. Por eso la Biblia dice de que cielo y tierra pasarán, mas la palabra del Señor no pasará. ¿Por qué? Porque proviene de la boca de Dios. Muy bien. Vamos a hacer algunas preguntas, así que les pido que tengan sus Biblias hasta ahí. Pregunta, duda, consulta, queja, reclamo, algo, ¿no? ¿Todo bien? Yo tengo una pregunta. Sí, puede decirle, hermano. Lo que pasa, tengo una respecto a los libros apócrifos. Eso también van como parte de la inspiración de la Biblia. Porque me imagino que le hicieron personas. Entonces tenía como
Mira, se te cortó, ¿no? No sé si fue solo a mí que se me escuchó cortado. Sí, se escuchó voz de papa frita, no se escuchó nada. Escuché que me preguntaste sobre los libros apócrifos, ¿verdad? Sí, sí, son bien inspirados por el Espíritu. O sea, Dios, perdón. Claro, lo que pasa es de que, bueno, los libros apócrifos, para aquellos que no sepan, son los libros que la iglesia evangélica no considera, bueno, la iglesia no considera como inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque faltan datos. Miren, aquí yo lo tenía un momento, solo un momento, que yo sé que yo tenía esa diapositiva que decía por cómo un libro podía ser parte de la Biblia. Hoy creo que la borré. Acá está, mira, entendiendo la palabra de Dios. Para un libro ser incluido en el Nuevo Testamento era necesario que tuviese conexión directa con algún apóstol o discípulos y que fueran testigos oculares de Jesús, que fuese reconocidos por los primeros cristianos como siendo inspirados, y 3, que era consistente en los fundamentos de la fe del Antiguo Testamento, que es lo que conocemos como la ortodoxia. Entonces, por eso es difícil responder esa pregunta en algunos momentos, pero lo que puedo decirte es de que los 66 libros de la palabra del Señor se llaman canónicos, porque son inspirados por Dios. Y obviamente no fue una decisión de una persona que dijo, ya, yo escojo este libro, yo escojo este libro. Obviamente hay un estudio exhaustivo y tiene una correlación entre ellos. Por ejemplo, hay un libro que es apócrifo que se manda a matar a una persona. Yo estuve estudiando también por qué los libros apócrifos no eran considerados, y es que se contradicen. ¿Me explico? Se contradice. Hay otro libro que habla sobre el adulterio como una práctica. Entonces hay muchos, porque ¿de dónde nacen los libros apócrifos? Nacen de un tiempo en donde las personas escribían. Entonces supongamos que yo escuché la historia de Moisés y yo digo Moisés, bla, 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 y yo comienzo a escribir como que yo soy Moisés y firmo como que yo soy Moisés. Entonces, hubieron muchos, una infinidad de libros apócrifos que fueron escritos apropiados por autores que se desconoce. El libro de la carta de Hebreos, no sabemos quién la escribió. ¿Me explico? Entonces, imagínate si dentro de los libros de los 66 hay algunos autores que no se sabe con exactitud quién los escribió, pero que cumplen con todo estos requisitos que yo te dije. Pero los libros apócrifos, por ejemplo, muchas veces se dice que Pedro murió crucificado. ¿Han escuchado eso? ¿Al revés? Sí, eso por eso el Papa tiene la cruz invertida. Eso está en un libro apócrifo. No aparece en la Biblia. No aparece en la Santa Escritura. Por ejemplo, hay muchas películas que han sido inspiradas por libros apócrifos. Por ejemplo, el Código Da Vinci fue inspirado en el Evangelio de Tomás. En fin, hay muchos, si uno busca libros apócrifos, te va a encontrar una infinidad de libros, pero que no son confiables, porque se contradicen, porque no cumplen el mensaje central. Entonces, nosotros creemos de que son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, pero que cumplen con estos puntos que traté de resumirte. No sé si respondí tu pregunta. No. Tranquila. Si no, le preguntamos al pastor al tiro que está. Sí, pero aún me queda como un poco de ruido. Es que claro, son preguntas que mientras tú más vas a analizarlas, más preguntas se te van a hacer. Si esto nosotros nos pasaron en la primera clase de Pentateuco, y cuando a mí me dijeron que habían 2 Génesis, mi cabeza explotó. Entonces, pastor, no sé si alcanzó a escuchar la pregunta de Bernardo. Si quiere complementar algo. Sí, estaba muteado. Sí, le escuché. Bueno, la verdad que estos libros apócrifos fue cuando se hizo el primer concilio que hicieron. Entonces, al buscar en toda la literatura que estaba escrita, se dieron cuenta que estos libros, tal como dice
tal como dice Janito, eran más históricos, como los macabeos y todo eso, era histórico. Sin embargo, están en la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, principalmente, porque después los otros libros apócrifos del Nuevo Testamento, era tal como dice el pastor Jano. Hay un evangelio que dicen que hay un evangelio de Pedro, pero sin embargo quedó como apócrifo. Sin embargo, si nosotros vemos el evangelio según San Marcos, es la letra de Marcos, pero sin embargo es un dictado de Pedro. Pedro le dicta prácticamente a Marcos para que escriba. Y después también este evangelio de Tomás. El apóstol Tomás no escribió ningún evangelio, sino que alguien escribió un evangelio y le puso que era el evangelio de Tomás. Y esta gente que hizo el examen de todos estos libros, cuando hicieron la compilación, entonces se dieron cuenta de eso. Aún en el mismo Antiguo Testamento, el libro de Esther no se iba a introducir, se iba a rechazar, porque no menciona a Dios en ninguna parte. Pero sin embargo, por el hecho histórico que comprende el libro de Esther, sí se aceptó dentro de todo el canon. Así que ahora, lo más importante para nosotros, a veces leer esos libros históricos es por conocer la historia misma del pueblo de Dios, pero aquello que trae la palabra de Dios, que es inspirada para nosotros, la cual va a formar los fundamentos para que seamos buenos creyentes, buenos cristianos, son los que tenemos los 66 libros que están en la Biblia. Esos son los que nosotros tenemos que tomar. Y no buscar mucho, porque el mismo apóstol Pablo dice que no nos vamos por estas filosofías huecas y todas estas cosas que nos van a enredar más que nada en nuestro caminar, sino que sigamos lo que tenemos. Muy, muy buena la aclaración que hiciste, Janito, de la carta a los hebreos, porque hay muchos que se la atribuyen a Pablo, pero no es de Pablo. Sin embargo, en la carta de los hebreos hay algunas cosas que nosotros sabemos que son de Pablo. Entonces, pero no se le atribuye todo el libro. Y por ahí también en el Antiguo Testamento, Isaías, dice que Isaías no fue escrito solamente por este Isaías, sino que hubieron varios Isaías. O sea, podríamos decir que otras personas complementaron el libro, lo terminaron de escribir, le metieron relleno, pero no era realmente el mismo Isaías, porque hay un periodo de años muy largo, que no podía Isaías haber vivido todo ese periodo de tiempo para poder escribir toda esa parte de la historia. ¿Estamos más o menos claros, Bernardo? Gracias, pastor. También en Deuteronomio se dice que lo escribió Moisés, pero Deuteronomio habla de la muerte de Moisés. Entonces hay muchas cosas que no... Pucha, eso es lo que yo te decía, hermano. No es que vamos a comenzar a dudar, no. Simplemente tratar de concentrarse en lo que la palabra de Dios es. Si nosotros la tenemos en nuestras manos, debemos darle la honra y gloria al Señor. Y si la tenemos así, bueno, es porque el Señor así lo permitió. Pero vuelvo a reiterar, yo me comprometo a que vamos a apartar un día sábado, yo voy a conversarlo con el pastor y vamos a hacer, no sé, un sábado de la mañana hasta la tarde para hablar todos estos temas, los libros apócrifos, el problema sinóptico, vamos a hablar de los 4 evangelios, vamos a hablar de los misterios de la Biblia, en fin, vamos a tratar estos temas que a veces son difíciles de exponer porque nos desvían de la conversación, pero gracias, Bernardo, por esa pregunta. Bien, entonces estábamos viendo de que la escritura es inspirada por Dios. ¿La escritura es inspirada por Dios? Toda la escritura. Toda la escritura. Toda la escritura. Muy bien, toda la escritura es inspirada por Dios. Salió de la boca de Dios. Por tanto, ¿por qué podemos confiar en las escrituras? Porque proviene de ¿quién? Porque proviene de Dios. Esa debe ser la respuesta a esa pregunta. ¿Por qué debo confiar en las escrituras? Porque proviene de la boca de Dios. Miren lo que dice el Salmo 12:6. Salmos 12:6. Y vemos esto y nos vamos a dividir en 2 grupos en estos 10 minutos que nos quedan para desarrollar unas preguntas. Salmos 12:6.
Salmo 12:6. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ok. ¿Qué nos dice ese texto con respecto a las palabras del Señor? Porque recuerden, toda la escritura fue inspirada por Dios, salió de la boca de Dios. Dios utilizó a los hombres para escribirla, pero no fue en un proceso, que eso también lo vamos a ver en este día que apartemos, cómo los hombres se inscribieron. Recuerdo que en la clase de teología, cuando me enseñaron esto, yo igual quedé sorprendido porque yo pensaba que era como, oye, escríbete Juan 3:16, ya sí señor, porque de tal manera, ¿no? Y después cuando me enteré de que a veces habían años en que se escribieron algunas cosas, en que Dios no pasaba por alto la personalidad del autor, o sea, el autor también tenía su hola Génesis, ¿cómo estás? El autor también tenía su personalidad en el escrito. Entonces es interesante, pero cuando hablamos de que las palabras del Señor son ¿qué, Luchín? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Las palabras del Señor son qué? Son palabras limpias. Son palabras limpias, son palabras puras, son palabras santas. Miren, el proceso de purificación y fundición de la plata, cuando se va a hacer, es simple. Uno toma la plata y se coloca en un calor intenso. Y ese calor intenso hace de que ¿qué cosa comience a caer? Las impurezas. Las impurezas comienzan a caer. Entonces la plata se coloca, para purificarla, se coloca en el fuego intenso y las impurezas comienzan a caer, comienzan a flotar en la superficie. Entonces la plata queda totalmente pura. Ahora imagínense, la Biblia dice que las palabras del Señor son puras, limpias, refinadas. ¿Cuántas veces? 7 veces. 7 veces. Lo que la Biblia nos está tratando de decir es de que Dios, su palabra, lo que Él hace, lo que Él dice es algo puro, es algo perfecto. Es algo que no puede tener error, es algo que no puede tener ni una mísera partícula de una mancha, de algo malo. Entonces, ¿cómo nosotros debemos responder ante esta verdad? ¿Qué debemos, cómo podemos responder al saber de que las palabras del Señor son puras, refinadas 7 veces? En otras palabras, no hay ninguna forma de que pueda tener una impureza o algo malo. ¿Y ahí qué hacemos nosotros? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Yo diría que nosotros debemos de tomar esta palabra que el Señor nos entrega, que es 7 veces purificada, y debemos de hacerla nuestra, que debemos instruirnos de ella para poder entregar la buena obra que nos dio, que es el mandato, Mateo 28:19. Y nosotros debemos de hacerla, de entregarla de la misma forma que está plasmada en la Santa Biblia, con esa pureza, sin tergiversar ni una coma, respaldando siempre cuando vayamos a hablar de él, diciendo esto está en tal parte, Salmo, por ejemplo, Salmo 12:6. Entonces, hacer de la palabra nuestro respaldo. ¿Y qué va a significar eso? Va a significar que nosotros estamos siendo guiados por el Señor. Amén. Eso, Janito. Amén, muy bien. Hermanos, es lo que vamos a tratar de hacer en estos 10 minutos que nos quedan. Ya aprendimos lo que significa la palabra Biblia, ya aprendimos cuántos libros tiene. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, hermano Juan? 39, muy bien. En el Nuevo Testamento, 27. Ya aprendimos lo que significa de que la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa la palabra inspirada?
¿Que salió de dónde? ¿Que proviene de dónde? Proviene de Dios. Entonces ese acto que proviene de Dios debe darnos total confianza en la palabra del Señor. Cuando a mí me preguntan, oye, ¿por qué tú confías en la Biblia? Yo le respondo, porque proviene de Dios. Proviene del Señor, por tanto, representa una pureza y yo voy a confiar en la palabra del Señor. Nuestra respuesta a eso la encontramos en 2 de Timoteo 2:15. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Segunda de Timoteo 2:15 y ya vamos terminando. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Miren, con este texto vamos a dar inicio a estos 10 minutos. El primer grupo lo compone Alondra, Bernardo, Desiree, tía Ginita, Hermes y Javier. La responsable de ese grupo, o más que responsable, la persona que va a escribir la pregunta, va a ser la tía Ginita. Tía Ginita, ¿usted tiene un cuaderno y un lápiz ahí? Ya, la pregunta que usted va a escribir y que ustedes van a tener que desarrollar en 10 minutos, es cortita, es la siguiente, que fue la que hicimos recién. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante esta verdad? La verdad de que la palabra de Dios es pura, es confiable. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Qué debemos hacer nosotros? Y los dos textos que van a analizar es 2 de Timoteo 2:15, que lo leímos recién, y Esdras 7:10. Van a tratar de hacer una conexión entre estos dos textos. De todas las personas que están en su grupo, ustedes van a tener que definir a alguien que va a exponer, ¿ok? Que va a exponer los dos textos y la conexión que hay entre sí, ¿ok? Recuerden, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Segundo Timoteo lo está diciendo y Edra nos va a dar un ejemplo y hay que tratar de hacer la conexión. Segundo grupo es Tío Julio, Mariel Bracamonte, el pastor Tomás Cifuente, Valentina Zambra y Yuri. Mariel, ¿tienes ahí un cuaderno con un lápiz? Ya. Salmos 119, 18. Salmos 119, 18 y Jeremías 33, 2, 3. Y la pregunta es, ¿qué nos enseñan estos textos? ¿Qué nos enseñan estos textos según lo aprendido? ¿Hay alguna promesa? ¿Qué nos enseñan estos textos según lo aprendido? Hay una promesa. Y el último grupo está Marco Crossley, Marisol Bravo, Sandra Cuevas, Super Luchín, hermano Juan y Tian. Y a ellos les va a tocar el texto de, aquí lo tengo, Salmos 12:6. Falta mi señora. El encargado para escribir va a ser, le voy a pedir a nuestra hermanita Sandra. Hermanita Sandra, ¿usted lo puede escribir? Amén. Salmos 12:6. También Mateo 4:4. Y Salmos 119, 105. Y a ustedes lo que van a tener que anotar es cómo puedo extraer lo máximo de la Biblia, según esos textos. ¿Cómo puedo extraer lo máximo de la Biblia? Bien, hermanos, van a tener 10 minutos. Al punto llegamos, hablamos y nos despedimos. Nos vemos entonces. Dios les bendiga. Cualquier cosa pueden levantar la manito y yo voy hacia sus salas. Nos vemos. No me quiero ir, señores.
los ojos y, digamos, los oídos espirituales para adquirir las enseñanzas de Dios y así tomarnos las promesas de Dios. Así es, cuando nosotros con nuestros ojos naturales, contemplamos también las maravillas de Dios. Lo malo y queda exactamente lo bueno para que quede como uniforme. Entonces así es como más o menos lo que sería nosotros cuando estamos estudiando la palabra de Jesús. Y cuando dice acá en Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, es que al final de cuentas, cada enseñanza de cada libro, de cada personaje, lo podemos extraer diciendo, ya, esta persona vivió ciertas situaciones. Por ejemplo, Job vivió todo un compendio de cosas malas, él tenía todo y luego pasó por muchas cosas y luego Dios lo recompensó porque no... A dar inicio a esta última parte, ¿cómo le fue? ¿Bien? ¿Le fue bien? Sí, amigo. Bien, por si vamos acaso, entonces Marisol con se el tuvo que grupo... retirar porque su mamá salió de la clínica, dijo por el chat. Ah, ya, qué bien, qué bien. Vamos a orar por eso ahora al final. Le damos gloria al Señor. Vamos a orar, vamos a iniciar con el grupo de Alejandra, Bernardo, Javier, Desiree, tía Ginita y Hermes. ¿Quién va a exponer? Desiree. Ya Desiree. Dale nomás entonces. Tienes 5 minutos. Menos, 3 minutos. Trata de resumirlo lo más que puedas. Bueno, nosotros con los versículos, el versículo que estuvimos leyendo, llegamos a la conclusión que todo va dentro de un proceso para disponer nuestro corazón. Entonces nosotros pusimos palabras claves que encierran todo, que es decidir, proceso, estudiar, entender y enseñar. Ya, a ustedes les tocó el de Esdras, ¿verdad? Sí. Ya, pero ¿y cómo lo entrelazaron con Esdras? ¿Qué fue lo que hizo Esdras? Bueno, que los dos versículos tratan del momento que ellos disponen su corazón, cómo preparan su corazón. Entonces, como decía, eso es un proceso. Uno primero tiene que decidir para que el corazón pueda ser restaurado, preparado, y dentro de ese proceso uno comienza a estudiar la palabra para que pueda alimentar el corazón, y ahí viene también después de todo ese proceso, viene la sabiduría de poder entender lo que uno está estudiando, y luego de eso uno puede enseñar a los demás. Muy bien, porque si nosotros vemos a Esdras, es un ejemplo. Esdras hizo lo que Pablo luego nos viene a enseñar en 2 de Timoteo 2:15, porque Esdras fue diligente al estudiar las escrituras. Esdras las estudió de tal manera que luego la puso en práctica, las obedeció y la enseñó a otros. Nosotros debemos hacer lo mismo. O sea, de nada sirve que nosotros tengamos el conocimiento y no obedezcamos a Dios. De nada sirve que nosotros tengamos el conocimiento de la santa, pura, perfecta palabra del Señor y no la querramos compartir con los otros. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Esdras según lo que decía Desiree? Muy bien, como decía esas palabras, debemos estudiar las escrituras, debemos ponerla en práctica, debemos obedecerla y debemos enseñarla a otros. Muy bien, excelente grupo 1. Vamos con el grupo número 2. Julito Ramos, María Bracamonte, el pastor Tomás Cifuente, Valentina Zambra y Yuri. ¿Quién va a exponer? Pastor, usted decide ahí quién expone. Nadie le va a decir que no. No, Mariel, que exponga. Ya, muy bien. Ya, Mariel, dale nomás. Primero, di los textos que te tocaron sin leerlos, pero solo para tener una referencia. Ya. Bueno, la pregunta era, ¿qué nos enseñan estos textos según lo aprendido? El primero era Salmos 119:18. Y nosotros conversábamos de que en este texto en específico es el Espíritu quien abre los ojos espirituales para entender las maravillas de la ley. ¿Ya? Eso es lo primordial. Y después viene Jeremías 33:2-3, y nosotros aprendimos que
la manera de aprender de las palabras es clamando. Así se abre el panorama. Y después dice, había otra pregunta que era si había una promesa. Y la respuesta es sí, hay una promesa. Y pudimos también conversar de que la promesa es que existe una comunicación entre nosotros y el Padre a través de la palabra. Porque ahí dice que si buscamos, si clamamos a Él, Él va a responder. Y en esa respuesta Él nos va a enseñar y nos va a revelar los misterios de la palabra. Y no lo vamos a poder hacer sin antes que exista la revelación del Espíritu Santo a través de los ojos espirituales. Eso. Muy bien, excelente el grupo 2, excelente. Hermano, ¿y por qué quise colocar estos textos? Porque no podemos dejar de lado la oración. O sea, de nada sirve que nosotros nos volvamos lectores de la Biblia, y como decía la Mariel definiendo a su grupo, no dejemos que el Espíritu Santo fluya. Por eso nuestro pastor siempre nos ha enseñado que leer otras versiones es tratar de hacer la pega del Espíritu Santo. Muchos dicen, no, es que yo leo la NBI, yo leo la NTV, yo leo estas versiones porque lo entiendo mejor. Hermanos, es el Espíritu que te va a revelar la verdad. Es el Espíritu que te va a hablar, que te va a indicar, que te va a decir qué es lo que el texto está tratando de decir. Por eso no podemos desvincular estas dos palabras, estudio de la Biblia y la oración. La oración es un elemento esencial, es fundamental, porque por medio de la oración nosotros tenemos una relación con Dios. Miren, hermanos, la obra de Dios es tan maravillosa de que la diferencia, lo que hace la diferencia a nuestro Dios de los otros dioses hay que servirle, claro. Los otros dioses hay que obedecerlo, claro. Pero nuestro Señor, Él quiere tener una relación con su pueblo. Él no mira de lejos a su pueblo. Por eso vemos en Éxodo cuando Él dice, ve y libera a mi pueblo, ese sentido de pertenencia. Y por eso, por medio de la oración, por medio de la palabra, yo voy a estar relacionándome con Él. Voy a estar descubriendo. Y Él nos promete algo, nos va a responder. Miren qué maravilloso. ¿Cómo no darle gloria al Señor? Amén. Amén. Digamos entonces con nuestro grupo número 3, que es Marcos Crowley, Sandra Cueva, Super Luchín, Tania y Tian. Tienen 3 minutos. Ya. ¿Cómo extraer lo máximo de la Biblia? Está basado en Salmo 12:6, Mateo 4:4 y Salmo 19:105, de los cuales las palabras clave serían limpia, no solo de pan vive el hombre, y lámpara es a mis pies. Ahora, si nosotros tomamos estos versículos y los leemos minuciosamente y realizamos un análisis de qué sucede, un antes y un después, y en forma hermenéutica, buscamos un estudio intelectual, esto no podría ser nada si a eso no le ponemos el Espíritu del Señor, quien nos permite entenderla. Grandes eruditos han tratado de leer la Biblia, pero como no tienen el Espíritu Santo, no lo logran discernir. Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que respaldar lo que el Señor nos dice en Salmo 12:6, que esta palabra limpia, que Él la purificó 7 veces, nosotros debemos estudiarla, debemos instruirnos en Él. Lo que dice en Mateo 4:4, donde dice que nos dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Él, que este tiene que ser nuestro alimento espiritual para nuestro crecimiento. Y en el Salmo 19:105, donde nos dice el Señor que esto es lámpara y nuestra guía para nuestro vivir, y que con esto nosotros tenemos que ir, y aunque sea un tema repetitivo que lo digo, para cumplir con el mandato que el Señor nos entregó. Eso, hermano. Muy bien, hermana, y grupo número 3. Miren, chiquillos y hermanos, es maravilloso y yo me llego a sorprender, pero no porque me sorprenda por el acto, sino que yo mismo digo, cuán ingratos somos que olvidamos de que nuestro Dios se quiere relacionar con nosotros. Y nosotros nos relacionamos con todo. Tenemos tiempo para todo. Tenemos ganas para todo, motivación para todos, pero no así para pasar tiempo a solas con Dios. Miren, hermanos,
Dios se revela para todos. No hay nadie que pueda decir que Dios no se le ha revelado. ¿Sabían eso ustedes? Porque la Biblia dice en el Salmo 119, los cielos anuncian su gloria, las estrellas, la naturaleza. ¿Han visto a esa gente que a lo mejor nunca ha ido a la iglesia, no cree en Dios, pero que mira un paisaje y dice, wow? Ese acto de sorprenderse es Dios llamando la atención de ¿quiénes? De todos. Pero Dios no solo se quedó con eso. Dios no solo se quedó con lo que pudiéramos ver en la naturaleza, sino que Dios dijo, quiero revelarme de una forma especial, no general para todos. Es lo mismo que yo a todos los amo, pero a mi esposa la amo de una forma especial. Dios no se quedó con una revelación general para todos, sino que Dios dijo, yo quiero revelarme a mis hijos. Y lo que nosotros tenemos en nuestras manos contiene la revelación de Dios especial para sus hijos. Hermano, hermana, lo que tú tienes en tus manos son las palabras de nuestro Señor. Las palabras puras, santas. Léelas diariamente. Léelas todos los días. Practica lo que la Biblia te está enseñando. Si la Biblia te enseña a amar, no es un libro que te lo está diciendo. Miren, yo conozco gente que toma libros de autoayuda y los cumple al pie de la letra. Hermanos, eso de autoayuda te va a ayudar un momento. Debemos obedecer la santa palabra de Dios todos los días. Vive lo que estás aprendiendo. Y cada vez que tú leas la Biblia, ora y pídele al Espíritu que te revele, que te ayuda. Y Él lo va a hacer. Clama a mí y yo te responderé. Dile, Espíritu de la verdad, revélame lo que tu palabra me quiere enseñar. Y yo te puedo decir, Él no se va a esconder. La Biblia dice de que Él no se esconde de aquellos que le buscan con un corazón sincero. Por eso yo te insto a que esta semana puedas hacer el devocional que vamos a enviar, para que puedas apartar un tiempo. Hermano, esto no se trata para agradarnos a nosotros, se trata para corresponder a esa maravillosa obra del Señor. Vamos a orar para finalizar. Gracias a todos por haber participado. Por favor, les pido que la otra semana nos conectemos a las 12 en punto. Apenas termina el culto, nos podamos conectar para que no nos atrasemos. Marisol, creo que se desconectó porque, ¿qué fue lo que me dijeron? Que la mamá salió al hospital, ¿verdad? Sí, sale en el chat, mira. Hermanos, me voy a desconectar porque nos llamaron de la clínica. Sacaron a mi mamá del lugar crítico, gloria al Señor por eso. Muchas gracias por sus oraciones, pero debo armar el bolso con sus cosas personales, llevárselo ahora ya, así que me saldré. Y por favor, cuéntele a los demás hermanos que nuestras oraciones fueron escuchadas, porque ya está mejor. Gloria al Señor. Gloria a ¿Cuántos le Dios. dan gloria al Señor por eso? Amén. Gloria a Dios, gloria Amén. a Dios. Un fuerte aplauso ahí para nuestro Señor que cumple, que responde, que escucha y que no miente. Así que vamos a orar para finalizar. Le damos gracias al Señor. Le voy a pedir a nuestro... Sergio. ¿Sí? ¿Con él? Dame un segundo. Sí. Mira, tiene que ver con lo que nos habíamos propuesto la semana pasada de invitar a otros hermanos, ¿cierto?, a participar de la escuela dominical. Yo quiero felicitar a todos aquellos que por primera vez asisten o que están retomando la escuela y también seguir haciendo partícipe a otros nuevos hermanos, porque estas clases son de bendición. Entonces hay que seguir invitando. Solamente dedícate a invitar y el Señor va a hacer el resto. Eso nomás. Gracias. Así es, hermano Juan, gracias. Y sigamos invitando a más personas, motivando a más personas, porque es lo que aprendimos hoy. Es parte del proceso de lo que estamos aprendiendo, también entregárselo a otros. Bien, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la vida de nuestra hermana Isabelita, que Dios escuchó nuestra oración, y vamos a orar también agradeciéndole al Señor porque tenemos la Biblia en nuestro idioma, agradecerle al Señor porque tenemos en nuestras manos la revelación especial de Dios para mí, para sus hijos. ¡Qué maravilla! Yo no me quiero despegar más de este libro. Quiero estar todos los días leyéndolo y que el Espíritu transforme cada día más mi vida. Le voy a pedir a nuestro hermanito Julio que nos tenga la honra y el placer de despedirnos en una oración. Tío Julio. Amén. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos.
Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos las infinitas gracias, Señor, por haber participado en forma virtual, porque así todas las circunstancias de esta escuela dominical. Bendito Dios, y te doy las gracias, Señor, por las enseñanzas impartidas, Señor, por nuestro pastor Jano, que sin duda son enseñanzas que tú has puesto en su corazón para que él los pueda transmitir a todos nosotros, Padre Santo. Te doy la honra, la gloria y la alabanza solamente a ti, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser hacedor de tu palabra y no solamente oidores olvidadizos, Padre Santo. Señor, cuán grande y cuán importante es escudriñar tu palabra, pero tener ese discernimiento que solamente le da el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y ayúdalo, Señor, en este tema, bendito Padre, a estar siempre tomado de la mano y buscar más de ti a cada momento y en intimidad. Solo así, Señor, podemos tener una conexión contigo, con el Padre, con nuestro Creador, y así el Espíritu Santo va a predominar en nuestro corazón para redarguir, Señor, y aprender y interpretar, Señor, tu palabra, Padre bendito celestial. Señor, te doy la honra y la gloria y la alabanza, y te pido una bendición para cada uno de mis hermanos que ha estado aquí en esta escuela dominical, Padre Santo. Sea usted bendiciéndoles, bendito Dios, ayudándoles, Padre Santo, en esta semana que recién comienza. Y no podemos dejar de darte la honra y la gloria y la alabanza, y damos por testimonio, Señor, de las grandezas, Señor, que tú has hecho en nuestra hermana Isabel, Padre Santo celestial, que tú la has sacado, bendito Dios, de ese estado crítico, Padre Santo. Te damos la honra y la gloria y la alabanza solamente a ti, Señor, y ya estamos dando testimonio, Señor, porque tu mano no se ha cortado para levantar a aquellos que creemos en ti, Padre Santísimo. En el nombre de Jesús damos por término, Señor, a esta escuela dominical. Amén. Amén. En tu nombre y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Gracias a todos por haber conectado. Nos vemos, si el Señor así lo permite, el próximo domingo en otra clase. Hermanos, no se olviden del devocional. Yo lo voy a enviar enseguida. Es un archivo que ustedes pueden descargar y pueden también hacer un tiempo devocional. La próxima semana iniciamos la clase con uno de ustedes diciendo. Así que nos vemos. Saludos a todos. Bendiciones. Chao. Nos vemos. Saludos. Bendiciones. Bendiciones a todos. Chao. Chao. Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la frente, se puso muy. Bendiciones. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro con Bendiciones. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones. Chao a todos. Sebas, bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Chao. Chao, Berito, mamá. Chao. Chao, Berito, mamá. Chao, mi hermosa. Chao, Jenita. Con un numeroso club de fans que dicen que la quieren y la admiran, pero no tienen tiempo para hablar. ¿Y cómo se sentirá la Santa Biblia, toda llena de esperanza y de verdad, reemplazada por un mar de golosinas, la comida chatarra espiritual? Se mandó pintar el pelo morado, se cambió la frente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonás y David. Se mandó pintar el pelo dorado, se cambió la frente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, stickers de Pedro, Jonás y David. Está dispuesta a hacer lo que sea, no olvides que Dios te habla ahí. Está dispuesto a hacer lo que sea y no olvides Que Dios te habla. Ay. Chao, bendiciones. Chao, bendiciones, chao. Chao. Cuídense, chao, Seba. Chao, chao. Oye, Seba. Chao. Oye, Seba, ¿él es tu papá? Sí. ¿Y por qué tú eres tan lindo y él es tan feo?
Él no es feo. Ay, Es horrible. Ya, muy lindo. ya, hay que ir a arreglar esos Chao. lentes. Hay que arreglar esos lentes. Chao. Chao. Chao.